Profesor y compañeros, tengan un buen día. Hoy día vamos a hablarles sobre las técnicas de conservación agronómica. Introducción. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación, la FAO, ha identificado como una de las principales causas de la degradación del suelo en varias partes del mundo la aplicación de técnicas de preparación de tierras y labranzas inadecuadas. Este problema está condicionando un rápido deterioro físico, químico y biológico de una gran parte de los suelos, consecuentes con fuertes descensos de la productividad agrícola y deterioro del medio ambiente. Los recursos naturales y el medio ambiente de estas áreas afectadas se pueden mejorar apreciablemente y a corto plazo con el empleo acertado de prácticas de labranza y prácticas auxiliares de manejo o conservación de suelos, que contribuyan a la preparación de un buen lecho de siembra y que además puedan remover o eliminar ciertas limitaciones de los suelos que afecten la producción sostenible de los cultivos, tales como la compactación, infiltración deficiente, drenaje pobre, regímenes de humedad y temperaturas desfavorables. Marco teórico. Tenemos las prácticas agroconservacionistas. ¿Qué son? Bueno, son prácticas culturales y agronómicas que implican generalmente la utilización de material biológico vivo o muerto para el control de erosión. Estas son de bajo costo de establecimiento y aceptables fácilmente por los agricultores. Muchas de esas prácticas están estrechamente relacionadas con las prácticas culturales. Tenemos como primera práctica la práctica del contorno, que estas son prácticas básicas dentro de los sistemas de conservación y tienen la aplicación en todo el país. La manera tradicional de labrar la tierra, de sembrar los cultivos y de realizar las operaciones culturales es de arriba hacia abajo y en el sentido de la pendiente. Bueno, como punto A tenemos la descripción, funciones y condiciones de aplicaciones. Las prácticas en contorno consisten en realizar todas las labores y operaciones culturales en contorno, o sea, de curva a nivel o perpendicular a la pendiente. Su función es constituir un obstáculo que impida el paso de agua de escorrentía para disminuir así su velocidad y su capacidad de arrastrar el suelo. Luego tenemos como punto B las especificaciones, que son estas prácticas en contorno como única medida de conservación son efectivas solamente hasta el 79% de pendiente, con lluvias livianas o moderadas y suelos permeables. Se recomienda trabajar con la yunta, bueyes o sistemas manuales, ya que el tractor difícilmente podrá trabajar en contornos. Luego tenemos el punto C, que son las ventajas. Bueno, como una ventaja de esta práctica tenemos la infiltración del agua en el suelo, y si la cantidad del agua almacenada en el suelo es en el perfil. Otra ventaja tenemos, como no se encuentran caminos preferenciales a favor de la pendiente, el agua de escorrentía provoca menos daños y la erosión es menor. Luego son prácticas muy sencillas y fácil de adopción de los agricultores y favorece el proceso de la terraza progresiva. Tenemos limitaciones, no controla la erosión en pendientes superiores al 7%. Punto E tenemos el establecimiento, que es el trazado de líneas en guías de contorno en el terreno, y se hace de la siguiente manera. Se procede a trazar en la parte mayor de la pendiente una línea recta hacia abajo, el cual se marca con estacas, puntos o más o menos distanciadas del grado y la uniformidad del pendiente. El costo de esta práctica. Bueno, se puede decir que son las prácticas de contorno que llevan un costo parecido a las labores normales o la labranza o siembra de casos, donde la parcela tiene una longitud máxima a favor de la pendiente. En este caso sería más el costo adicional. Luego tenemos la alta densidad de siembra, que esta práctica favorece la óptima cobertura vegetal en el follaje, protección del suelo, a través del establecimiento rápido de cobertura vegetal en el follaje. Si el suelo es fértil, el aumento de la densidad de un cultivo puede ser por muchos cultivos, llevarán una mejor producción. Esta intensificación en el espacio puede lograrse que en el mismo cultivo asociando con otros cultivos al principal. Luego tenemos como punto 3 cultivos múltiples. Como primero tenemos la descripción, funciones y condiciones de aplicaciones. Bueno, acá se refiere a varios cultivos que nacen simultáneamente en la misma parcela. La disposición espacial de los cultivos pueden ser surcos o fajas. En el tiempo los cultivos pueden ser contemporáneos o alternos. Su función principal es aumentar la cobertura vegetal en el tiempo y en el espacio, formar estratos de diferentes arriba del suelo que queda muy bien protegido por el impacto de las gotas de lluvia. Como punto B tenemos las especificaciones, que nos dice que los cultivos intercalados alternos implican la siembra de un cultivo en otro que alcanzó su etapa de reproducción pero no está listo para la cosecha todavía, y existe un periodo de tiempo para el traslape de 2 ciclos productivos. Luego tenemos las ventajas de esta práctica, que son los cultivos asociados, que permiten a los agricultores varios productos agrícolas sobre la misma parcela. La asociación de un cultivo de porte alto con un cultivo de porte bajo es intercalado. Luego las fajas permiten realizar rotaciones en la parcela. Las fajas también densas permiten atrapar los sedimentos transportados con el agua de la escorrentía y pueden generar terrazas progresivamente.
Como punto D tenemos las limitaciones, que son los cultivos múltiples implican a mano de obra e insumos suplementarios por unidad de área para manejar los cultivos adicionales, principalmente porque dificultan la mecanización, sobre todas en las épocas de cosecha. Luego tenemos el punto E, que es el establecimiento. El procedimiento para delimitar las fajas en la parcela implica el trazo de líneas. Una vez ubicadas en las fajas se procede a la labranza y se siembra a respectivas. Luego el espaciamiento de entre surcos en el cultivo principal será ampliado a la hora de la siembra según el tipo de cultivo asociado. Mantenimiento: se deberá cuidar las fajas densas. El costo de esta práctica: es más caro cultivar una parcela con varios cultivos que cultivar la misma con un solo cultivo, pero es más económico que la suma de los costos para 2 cultivos seguidos. Cobertura muerta del suelo. Esta práctica consiste en utilizar materiales vegetales muertos para poder cubrir el suelo esparciéndose sobre la superficie. Dentro de sus funciones está proteger el suelo del impacto de las gotas de la lluvia, también reducir la velocidad del agua de la escorrentía y aportar materia orgánica fresca al suelo. Y pues esta práctica demostró ser muy eficiente para reducir las pérdidas de suelo por erosión hídrica y eólica hasta pendientes del orden en 20%, y pues en pendientes mayores esta debe ser combinada con obras físicas de conservación de suelo para que sea un mejor efectivo. Cultivos de cobertura. Bueno, esta práctica es altamente recomendable para poder controlar la erosión en la fase de establecimiento de plantaciones, que normalmente son plantas anuales de sistemas radiculares o follajes densos, ¿no?, que se intercalan con el cultivo para poder lograr la completa cobertura del suelo y pues de esta manera impedir el desarrollo de las malezas. Y esto sirve para proteger el suelo contra la acción directa de las lluvias, y pues esto mejora las condiciones físicas y químicas para el cultivo o para el crecimiento de este cultivo, ¿no? Ya que aumenta el contenido de materia orgánica del suelo, lo cual fortalece mucho al suelo y pues de esta manera la producción es mayor. La labranza mínima. Bueno, la labranza mínima es la menor cantidad de labranza requerida para que se puedan crear las condiciones de suelo, que estas son adecuadas para poder realizar la germinación de la semilla y el desarrollo de la planta. Y pues esta forma de labranza reduce muchísimo la labor de remoción del suelo, y pues solo se prepara el suelo en las fajas construidas por los surcos donde se va a sembrar. La función principal de la labranza mínima es disminuir la susceptibilidad en comparación con la labranza tradicional, que normalmente esta abarca la totalidad de la superficie de la parcela. Las cortinas rompevientos. Bueno, las cortinas rompevientos son hileras de árboles o arbustos dispuestas perpendicularmente a la dirección principal del viento. Sirven para reducir la velocidad del viento en la zona cercana del suelo y desviar las corrientes de aire. Esta práctica es muy valiosa ya que ocurren diferentes vientos, ¿no?, que provocan daños mecánicos a los cultivos y en las zonas con déficit hídrico. Sin embargo, las zonas subhúmedas del país pueden necesitar el establecimiento para vientos dependiendo del clima local de la exposición de estos vientos y de su cobertura vegetal y de su susceptibilidad, ¿no?, al cultivo del viento. Bueno, la efectividad de las cortinas depende de su altura, de su forma, de su ancho y de su permeabilidad. La altura de la cortina está dada por una especie seleccionada, ¿no?, como estrato superior en zonas de laderas, que se considera como norma general que la especie debe ser 7 veces más de la altura, ¿no? En la permeabilidad, una cortina debe ser permeable o porosa, es decir, que debe dejar cada cierto porcentaje de fluido de viento. De ser impermeable o compacta, la cortina constituiría un obstáculo absoluto para el viento, el cual produciría turbulencias, ¿no?, fuertes después de pasar por las cortinas, estas provocando daños graves, ¿no? El ancho, un cortaviento debe ser continuo. De no ser así, el viento se metería por las fisuras alcanzando velocidades mayores, ¿no?, que en ausencia de cortina. Si la cortina es de una sola hilera, el riesgo que se fomenta fisuras es mayor y bueno,
Por eso se recomienda que las cortinas compuestas cuyo ancho debería de ser de 4 a 15 metros. Bueno, en la orientación de las cortinas y de la red de cortavientos, lo ideal es que establezcan las cortinas perpendicularmente a la dirección principal del viento, ¿no? En caso en que los vientos fuertes se presenten en una dirección o en direcciones opuestas para las cortinas. Estas pueden ser establecidas en franjas paralelas. La labranza profunda. Bueno, consiste en trabajar el suelo a profundidades mayores que la labranza tradicional y se realiza con arado de disco o con arado de vertedera. Su función principal es de la preparación adecuadamente del suelo para los cultivos muy exigentes en cuanto a su desarrollo radicular. Es muy importante tomar en cuenta la humedad del suelo para realizar, ¿no?, la labranza. Por lo general se debe de efectuar en suelo seco en verano. Llega hasta unos 20 a 30 centímetros de profundidad y siempre se realiza en contorno. Sus ventajas, bueno, mejora la capacidad de la infiltración, la capacidad de almacenamiento de la humedad y la areación del suelo. Mantenimiento. La labranza primaria debe ser seguida por una labranza secundaria para los cultivos de granos. Esto permitirá deshacer los terrones y nivelar la superficie, ¿no? Y así formar la película delgada de partículas finas como cama de siembra. Bueno, los implementos usados, el arado de disco representa mucha versatilidad y es el que más se usa, ¿no?, en el país. Bueno, los costos. En la labranza profunda representa un costo ligeramente superior a la labranza normal, por el esfuerzo mayor, ¿no?, solicitado por un tractor. La roturación profunda, también llamada labranza vertical, es un tipo de labranza que reemplaza la labranza primaria y se realiza con un implemento de dientes, el cincel y la subsoladora. Tiene una profundidad mayor que las labranzas convencionales o profundas. Bueno, su función principal es la de suavizar profundamente el suelo sin voltear y así aumentar su porosidad. Es altamente recomendada en suelos con estructuras deficientes como los suelos limosos y arenosos. Ventajas. Bueno, en la reducción del movimiento, la tierra mejora, ¿no?, la areación, la infiltración, así la formación de cobertura de este tipo de labranza reduce mucho la erosión hídrica y la eólica. Limitaciones. La roturación profunda no es posible en suelos húmedos. Su mantenimiento. Se puede usar una rastra de disco o de púa antes de la siembra, o bien usar un cultivador en combinación con la sembradora para terminar la preparación del suelo. Costos. El uso del arado del cincel representa siempre un ahorro de la energía total de la preparación del suelo. Labranzas profundas o superficiales. Bueno, consiste en trabajar superficialmente el suelo para destruir los terrones gruesos y voltear ligeramente la tierra. Su función principal es la de aislar el lecho de siembra, el cual se refiere por lo tanto a las labranzas secundarias y son parte del esquema de labranza para lograr la preparación adecuada del terreno para la siembra. Usadas como la labranza reducida, buscan evitar los problemas de compactación y los gastos inútiles. En suelos permeables y profundos ubicados en pendientes suaves, estas labranzas serán suficientes para la adecuada preparación del suelo. Bueno, en algunos complementos, la rastra afinadora es el complemento necesario para obtener lechos de siembra bien finos. Bueno, los complementos más usados son la rastra con rompedora y la rastra afinadora. Estas deben usar un contorno. Se deben usar también cuidadosamente de manera que no vayan a pulverizar el suelo. Bueno, en las ventajas nos ayudan a mejorar la capacidad de infiltración, la capacidad de almacenamiento de humedad y la areación del suelo. Estos también sirven para incorporar superficialmente los residuos de cosecha después de un cereal como el arroz. Cuando reemplazan la labranza primaria, reducen mucho tiempo de preparación del terreno y por lo tanto permiten la operación del tiempo oportuno. Para conocer sobre el uso del estiércol y los abonos orgánicos. Tenemos que saber que el estiércol es un fertilizante orgánico con excelencia debido a su alto contenido en nitrógeno y en materia orgánica. Este se ha utilizado desde la antigüedad simplemente para aprovechar los residuos del ganado y también restaurar los niveles de nutrientes en los suelos agrícolas. También es importante mencionar sobre los abonos verdes,
que estos tienen el fin de ser colocados en el suelo cuando aún está verde, ¿no? También sobre los barbechos. El barbecho supone un proceso agrícola que permite que las cualidades del suelo no se desgasten. Ahora, el uso de los fertilizantes y enmiendas naturales. Cuando se habla de los fertilizantes orgánicos, hay que aclarar que en algunos países se entiende por fertilizantes orgánicos aquellos que pueden emplearse en agricultura ecológica de acuerdo a alguna norma internacional, tanto europea, norteamericana, japonesa, entre otros. Las enmiendas también son importantes porque la eficiencia de muchas de las inversiones que se hacen en los cultivos dependen de que el problema sea neutralizado, como por ejemplo en la aplicación de los fertilizantes optimizando su asimilación. Cultivo se refiere al establecimiento de una secuencia de una unidad de cultivos que se repiten ciclo tras ciclo sobre una misma parcela de terreno. Sus principales objetivos son los de explotar racionalmente el recurso suelo sin deteriorarlo, asegurar una diversificación de la producción en la finca y mejorar la cobertura del suelo con una integración de cultivos densos. La duración de la rotación es variable, pues existen rotaciones cortas de 1 año y largas de entre 8 y 10 años. Esta práctica es específica para cada sitio, pero se deben hacer recomendaciones para los sistemas de cultivos usados en el país. La ventaja de esta práctica es que no provoca desbalance de nutrientes del suelo y permite el mejoramiento de la productividad de este mismo con el uso de leguminosas o de praderas temporarias. Y su única limitación es que esta práctica necesita un planeamiento cuidadoso del uso de la tierra sobre periodos de tiempo que cubren más de 1 año en general, lo cual es a menudo difícil para el agricultor. En cuanto al mantenimiento, conforme se va estableciendo la rotación, se llegarán a examinar las posibilidades de realizar abonos verdes en los tiempos muertos y cuando es factible o necesario se harán aplicaciones de enmiendas orgánicas o minerales. Hablando del costo, la rotación trae ciertas rutinas en cuanto a las operaciones culturales, lo cual permite planificar racionalmente la compra de insumos requeridos a corto, mediano y largo plazo, todo para contribuir a bajar sustancialmente los costos de producción. Y por último se presentan las rotaciones usadas en un cuadro dividido por zonas altas o bajas y en regiones climáticas como subhúmedas o húmedas. Este cuadro nos llega a mostrar las sugerencias para las rotaciones, las cuales van a tener cierta duración antes de proceder con la práctica, por ejemplo de entre 2 y 25 años en la región de San Carlos y 2, 68 y 5 años en la zona norte de Carta. Continuamos con la conservación de la humedad del suelo, diciendo que el mejor aprovechamiento del recurso agua se logra mediante la aplicación de un conjunto de prácticas y de medidas de conservación, las cuales pueden ser múltiples. Por ejemplo, mejorar la infiltración del agua de lluvia durante la estación lluviosa. Esto se realiza específicamente con las prácticas que actúan sobre la cobertura del suelo y el incremento de la materia orgánica, también con medidas físicas que actúan sobre la longitud y la gradiente de la pendiente de la tierra. O también conservar y almacenar el agua de escorrentía durante la estación húmeda para utilizarla como riego suplementario en la estación seca. Si hablamos de las ventajas, gracias a la aplicación de estas prácticas se podrá cultivar con riego o sembrar con un sistema de siembra directa un cultivo antes de la reanudación de las lluvias. Igualmente será posible la siembra después de los primeros aguaceros gracias a la humedad residual presente en la tierra. En cuanto a la integración de las medidas de conservación, esto dependerá de los diferentes sistemas de cultivo y también de la capacidad del agricultor para que este programa pueda convertirse en una parte indispensable del paquete productivo. También se abarca el tema de agroforestería, la cual se practica desde hace mucho tiempo en Costa Rica. La presencia de la vegetación forestal muchas veces tiene efectos muy beneficiosos al reducir el riesgo de erosión. Por ejemplo, las hojas, flores, frutas y ramas de los árboles caen al suelo, donde se descomponen formando una capa de hojarasca con todas las ventajas que esta conlleva. La mayoría de los sistemas agroforestales también manejan técnicas conservacionistas como siembras en contorno, cultivos intercalados, cobertura muerta con residuos de poda y cultivos de cobertura. Se sabe que la actividad ganadera es muy importante en el país y durante mucho tiempo no se le ha prestado la suficiente atención. Más de la mitad del área agrícola del país se dedica a la ganadería y el 60% de las praderas son constituidas por los pastos naturales. En estas zonas resulta muy común notar degradación en los suelos. Esto se debe a la compactación de los horizontes superficiales del suelo por sobrepastoreo, lo cual provoca microdeslizamientos y el raleamiento de la cobertura vegetal y cárcavas.
Existen 3 sistemas de pastoreo: el continuo, el alterno y el rotacional. Generalmente en el país predomina el pastoreo continuo y el alterno, pero el rotacional se utiliza especialmente en explotaciones de ganadería de leche y es el que se considera más eficiente desde el punto de vista conservacionista. El pastoreo rotacional y aparto se refiere a sistemas intensivos basados sobre la explotación de pastos mejorados, donde las praderas son divididas en unidades de producción iguales y se establece un sistema de pastoreo y descanso. Este sistema tiene muchas ventajas, pues al mejorar el vigor de las plantas y la producción de forraje, además también mejora la alimentación del ganado y da un pastoreo más uniforme. En cuanto al pasto de corte, las especies más usadas en esta práctica son el pasto king grass o elefante, el pasto taiwán y el pasto gigante. Este forraje debe ser cortado cada 2 meses aproximadamente y se recomienda utilizar después de cada corte. La dosis de fertilizantes requeridas para estos pastos son muy altas debido a la ausencia de reciclaje a través de los animales, por lo tanto resulta una opción cara pero muy interesante para realizar en una pequeña parcela que no permite el pastoreo. El pasto diferido es una técnica que usa pastos nativos y permite una buena cobertura vegetal porque permite a las semillas expandirse. Esto suele aplicarse en periodos más largos en áreas degradadas como cárcavas y áreas de deslizamiento. Finalmente, sobre el control de malezas, que puede ser químico o mecánico, considerando siempre el porcentaje de maleza que pueden soportar a la vez la pradera y los animales. La recomendación básica en estas operaciones es no dejar el suelo descubierto. Además, para el control de enfermedades y plagas, puede ser necesaria una renovación, una quema o una fertilización. En conclusión, tenemos que las prácticas agroconservacionistas son un conjunto de prácticas aplicadas para promover la agricultura dio un salto cualitativo y cuantitativo cuando se descubrieron y aplicaron los abonos químicos, pero hoy en día es el problema del aumento de la salinidad de los suelos, provocando un uso excesivo de los abonos químicos, que estos son la confrontación directa del avance de la agricultura y el uso sustentable del suelo. En conclusión, tenemos que las prácticas agroconservacionistas son un conjunto de prácticas aplicadas para